versículo el que vamos a leer. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Lo repetimos? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amado Señor, gracias le damos por ese amor, Padre Santo, que usted nos brinda día con día. Señor, permítenos, Padre, poder tener la seguridad, la certeza, Padre mío, que aunque las dificultades, aunque veamos esas luchas, esas batallas fuertes, Señor, sabemos que tú vas con nosotros defendiéndonos y dándonos la victoria que necesitamos. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Como les decía, hemos titulado la meditación Prepárese para la batalla. Pero ¿qué lleva consigo una batalla? ¿O qué necesitamos quizás preparar para una batalla? Recuerde que nosotros nuestra batalla mayormente es espiritual, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, debemos de preparar nuestros corazones y nuestras mentes. ¿Para qué? Porque después de lo que confrontemos o después de lo que nos llega, vamos a tener un crecimiento espiritual. Ahora, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si usted se percata en lo que es en el versículo, pues unos versículos antes dice más que vencedores, en los cuales nos está diciendo el apóstol que podemos pasar por muchas cosas, que podemos estar sufriendo esto, sufriendo lo otro, pero que debemos de tener la seguridad que nadie nos va a separar del amor de Cristo. Hermanos, entonces ahí nos está dando la seguridad que nosotros vamos a obtener la victoria. Ahora, como se llama prepárese para la batalla, vamos a ver con quién vamos a ir a batallar nosotros. ¿Será que con el vecino, con el hermano, con el pariente? Veamos con quién vamos a la batalla o contra quién vamos a la batalla. Movámonos hacia Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios 6, capítulo 12. Lo tenemos. Ahí nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese, mi hermano, o esas situaciones son las que nosotros nos llegan a nuestra vida. Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. Nosotros podemos entender que quizás con el vecino o con el amigo o con el pariente quizás podamos tener alguna dificultad, pero cuando ya entra en nosotros la madurez espiritual, sabemos que es el enemigo que de alguna forma nos está poniendo tropiezo. De alguna forma él está viendo de la forma en la que nosotros muchas veces hasta renegamos. Alguien me decía ahora, a veces saliendo vamos y el bus nos deja. Y nosotros renegamos porque ya íbamos tarde y queríamos abordar ese bus. Pero me dice, mejor hay que darle gracias a Dios porque Él sabe por qué usted no abordó ese bus. Quizás minutos más adelante usted ve ese mismo bus que quizás lo han asaltado o quizás se ha quedado. Entonces me dice, ¿por qué vamos a renegar? Mejor démosle gracias a Dios. Hermanos, y eso, quieran sí o no, es parte de una lucha que siempre nosotros tenemos. Ahora, quizás podamos estar diciendo, bueno, pero mi batalla no es contra eso, o mi lucha no es contra eso. Yo tengo un hijo que está en rebeldía. Nos hemos preguntado, nos hemos percatado por qué nuestro hijo estará en rebeldía. Y por ahí también dice, cuando uno se está esforzando para servirle más a Dios, el enemigo también está poniendo tropiezos para que usted diga,
Sí, tengo que dedicarle tiempo tengo que esforzarme en eso. Hermanos, no tenemos lucha contra sangre ni carne. Entonces, ¿contra quién me enfrento? Usted y yo sabemos que nos estamos enfrentando contra el enemigo, contra Satanás. Pero como todo buen soldado, ¿verdad? Nos vamos a preparar para una batalla. Sabe que como buen soldado también viene esa preparación, pero ¿a dónde vamos a ir a militar? ¿O a dónde vamos a ir a batallar? ¿Sabe usted las penalidades que sufren los soldados antes de ir a la guerra? ¿O la preparación que tiene el soldado antes de ser llevado a una guerra? En ocasiones, dice mi esposo, no, dice, cuando yo anduve allá y yo quería ser parachute, dice él, él andaba en eso, dicen que los iban a dejar a cierto lugar, los dejaban tanto tiempo, sufrían cosas y tenían su sufrimiento. Todo soldado al ser entrenado tiene su sufrimiento. Entonces, mis hermanos, ¿nosotros qué somos? Nosotros somos soldados de Cristo. Entonces, como soldados de Cristo, nosotros vamos a sufrir esas penalidades que sufre el que le entrega su vida a Cristo. Para que veamos que somos soldados de Cristo, vámonos a segunda carta de Timoteo, capítulo 2. Segunda carta de Timoteo, espérense que me perdí. ¿Lo tenemos? Ya, gracias. ¿Lo tenemos? Bueno, en el versículo 3, ve ahí el texto que dice, un buen soldado de Jesucristo, pero nosotros vamos a leer el versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Así dice? Que lo tomó por soldado. Entonces, mis hermanos, usted y yo somos soldados de Jesucristo. Ahora, ¿cómo nos vamos a preparar nosotros para la batalla? Como les decía, ¿a qué nos enfrentamos o a qué está lista, pues, o qué es lo que nos está rodeando esa batalla que tenemos? Quizás puede ser esa batalla de familia, como les decía, algún problema X. Dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿En qué estamos enredados nosotros? Nosotros nos estamos enredando en los negocios de Cristo. ¿Y cuál es ese negocio? Pues rescatar las almas para Él. ¿De quién las vamos a rescatar? Del enemigo, de Satanás, del diablo, como le queramos llamar. Él es nuestro enemigo. Contra Él es nuestra lucha. Pero no va a ser fácil. Usted y yo sabemos que no va a ser fácil esa batalla. Usted y yo sabemos que esa lucha que vamos a tener va a llevar dolor, va a llevar sufrimiento, va a llevar angustia, tribulación y quizás momentos de soledad. Contra eso nos estamos afrontando al estar sufriendo las penalidades como buen soldado. Y como buen soldado dispuesto a salvar a su nación, no se retira. Ahora, nosotros como buen soldado dispuestos a rescatar las almas para Cristo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tampoco debemos de retirarnos. Aun cuando veamos que la dificultad está
que ya nosotros no podemos. Usted y yo debemos de recordar que no estamos solos y que con nosotros está ese poderoso guerrero, que con nosotros va ese gigante peleando por nosotros, llevándonos de paso a una victoria segura. Ahora, ¿cómo nos vamos a preparar? Volvamos nuevamente al libro de Efesios o a la carta de Efesios. Capítulo 6. Siempre ahí vea usted el título, dice la armadura de Dios. En el 10, versículo 10. Capítulo 6, versículo 10. Ahí nos está hablando de lo que es la armadura de Dios. En el versículo, en el 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Hermanos, a repetir nuevamente, la batalla que nosotros nos vamos a enfrentar, sabemos que va a venir con dificultades. Esas penalidades que nosotros vamos a sufrir, porque quizás le decía, si es con algún familiar que vamos a estar teniendo ese problema, el familiar de alguna manera nos va a querer hacer sentir mal. El familiar de alguna manera nos va a estar queriendo alejarte de donde estás, porque no estás haciendo nada. Apartate de donde estás, porque lo que estás haciendo está mal. Palabras probablemente dichas por el familiar, pero que no son dichas por el familiar, sino que sabemos que el enemigo está usando a nuestro familiar. Ahora, si usted y yo nos vamos a preparar para la batalla, ya conocemos lo que el enemigo puede usar en nuestra contra. Porque usted y yo sabemos que el enemigo ha venido a hurtar, a robar, a matar. Entonces, ¿a qué nos vamos a enfrentar? A eso, a lo que el enemigo quiere. Primero, que perdamos quizás la paz espiritual que nosotros vamos logrando, esa paz que estamos alcanzando por medio de nuestro Señor Jesucristo, que perdamos la tranquilidad que solo la da el Espíritu Santo. El enemigo quiere que perdamos, quizás ya no decirle nada a nuestros hijos y que los perdamos, que dejemos que ellos hagan lo que ellos quieren. Pero no, mis hermanos, nosotros tenemos a alguien que está luchando con nosotros, para nosotros y por nosotros. Así que nuestras batallas debemos de estar firmes, debemos de resistir, debemos de apoderarnos desde ya de esa victoria, aun cuando no la veamos segura. Nos vamos a revestir, vamos a tomar esa fe, el escudo de la fe, pero no va a ser un escudo pequeño.
Tiene que ser un escudo que cubra bastante. ¿Quién nos da ese escudo? Solo nuestro Señor Jesucristo, que nos brinda la fe. Ahora, la salvación igual la debemos de tomarnos, de afirmar que nosotros somos salvos y que nadie nos va a quitar esa salvación. Nadie nos va a arrebatar lo que Dios nos ha dado. Como le decía, van a llegar a nuestras vidas, van a llegar a nuestros corazones esas palabritas que quizás le van a decir: ¿quién te ha dicho que tenés seguro esto? Llegan, mis hermanos, pero usted debe de estar firmes y decir: si Dios me ha prometido o me ha dado la promesa de que yo soy salvo, no la debo de perder. Debo de tomarla y de asegurarla y de hacerla mía esa salvación. Ahora, estar firmes, resistiendo lo que el enemigo nos ponga en nuestro camino. Cuando usted y yo aceptamos a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador personal, empieza a llegar toda clase de ataque, toda clase de ataque. Cuando permitimos que Él vaya delante de nosotros, nosotros podemos tener esa paz, que nada de lo que el enemigo ponga a nuestro acecho nos va a hacer caer. Mis hermanos, debemos de conocer las estrategias que el enemigo pueda usar en nuestra contra. Debemos de reconocer que nosotros no estamos solos, que las acechanzas van a llegar, que las batallas, las luchas puedan ser continuas, que usted y yo nos podemos estar enfrentando a muchas dificultades, pero debemos de reconocer que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, será bastante difícil el querer resistir todo lo que el enemigo ponga en nuestra contra. Será difícil, mas no imposible. ¿Por qué? Porque Dios nos ha prometido que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, ¿y fin del mundo? No lo sabemos cuándo va a ser. Para cada uno de nosotros es hasta el último aliento de vida que Dios nos da. Hasta entonces el Señor va a estar con usted y conmigo, inyectándonos esas fuerzas que necesitamos, esa fortaleza que usted necesita, esa valentía para dejar atrás esos temores que muchas veces nos impiden hacer lo que Dios nos manda, o que Dios nos está diciendo: ve y haz, ve y di, y nosotros por miedo nos callamos. Pero como vuelvo nuevamente a repetir, la palabra nos dice que Dios nos está dando esa fortaleza y nos está diciendo: sé valiente, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. ¿A dónde nos está llevando el Señor en estas batallas? ¿Hacia dónde nos lleva Dios? Por medio de estas luchas. ¿A dónde nos quiere llevar el Señor para darnos esas victorias? Recuerde que la batalla, la victoria, la tenemos segura en las manos de Dios. Esa victoria, así como la lucha puede ser fuerte, puede ser difícil, la bendición para usted y para mí va a ser grande. Muy negra, muy difícil, muy esto puede ser la batalla, pero si usted y yo nos tomamos de esas armas que nos está dando la oración, Dios nos está diciendo que nos tomemos, que ciñamos nuestros lomos, que nos pongamos nuestro calzado. Y qué bendecidos son aquellos, dice, que llevan la palabra de Dios. Dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Hermanos, al ponernos nuestro calzado, nos está diciendo que nos alistemos y nos enfilemos
a llevar esas buenas de salvación a quien lo necesita. Dice que al tomar ese escudo de fe, cuando usted y yo nos cubrimos con esa fe, también estamos con la misma motivando a los demás a que tomen de esa palabrita, a que se apoyen en la palabra de fe. Y usted y yo sabemos que no es necesario que nuestra fe sea tan grande, sino que nos está pidiendo un poquito de fe o un mínimo de fe, dice que como un granito de mostaza. Yo no sé si usted conoce el granito de mostaza. Yo no lo conozco, pero dicen que es pequeñito. Entonces, mis hermanos, si ese granito de mostaza hace un gran árbol, tan pequeñito nos pide el Señor que tengamos nuestra fe para hacer grandes cosas. Eso quiere que tomemos nuestra fe, la oración, para estar siempre perseverando con nuestra oración, dice, de súplica. En todo tiempo debemos de estar orando, en todo tiempo debemos de estar clamando y no reclamando. Leía por ahí que decía, hacía la comparación entre dos mujeres que eran estériles, entre Ana y Raquel. La diferencia de una, dice, que una clamó y la otra reclamó. Entonces, el Señor lo que quiere es que usted y yo clamemos. Clamemos ante cualquier situación, que clamemos para que Él dé respuesta a cada una de nuestras necesidades. Y no que reclamemos por lo que estamos pasando. Quizá usted me puede decir, hermana, usted puede decir cómo yo puedo estar o no podré reclamarle al Señor por lo que yo estoy pasando, porque usted no lo sabe. Probablemente yo le pueda decir, mi amigo, mi hermano, tiene razón. Usted, su situación es diferente a mi situación, pero en todo ello, la victoria está segura con nuestro Rey. Si Él nos ha llamado, si Él nos escogió, Él tiene para usted y para mí la victoria segura. Recuerde lo que nos dice el primer versículo que leímos. Antes, volvamos a Romanos para que lo repitamos. El libro de Romanos, y con eso vamos a cerrar. Romanos 8:37. ¿Lo tenemos? Nos dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, podemos estar pasando angustias, tribulaciones, pero usted y yo debemos de tener la seguridad que nada nos va a separar del amor en Cristo Jesús. Nada, ni la vida, ni la muerte, ni principados, nada nos va a separar. Y dice, antes de conocer a Cristo también sufríamos. Antes de conocer y de aceptar la voluntad de Dios, también estábamos pasando dificultades. Pero quizás en ese momento usted nunca le clamaba al Señor como lo está haciendo ahora. Y ahora tenga la seguridad y la certeza de que Dios le estará dando la victoria a pesar de la batalla muy fuerte que usted pueda tener. Que el Señor le bendiga. Amado Padre, gracias le damos por la seguridad, Padre mío, por la confianza, Señor, de que usted está con nosotros, Señor, cuidándonos y llevándonos, Señor, en esta batalla, Señor, para luego darnos la victoria. Señor, estamos dándole la gloria y la honra siempre a usted, porque su palabra nos está indicando, Señor, que antes, desde antes y para la eternidad, usted ya tiene en sus manos lo que nos va a brindar. Ya tiene preparado para cada uno de nosotros esa victoria. Señor, depositamos en sus manos, Padre mío, la vida de cada uno de los que estamos acá reunidos y también de aquellos que nos
han estado sintonizando. Que sea usted, mi Dios amado, teniendo el control de sus vidas, tomando de ellos, Padre Santo, la disposición que hay en el corazón para poder, Señor, un día decir: heme aquí, envíame a mí. Sabemos, amado Señor, que tus planes son diferentes, tus propósitos son diferentes para cada uno de nosotros. Y alguno probablemente, Señor, tú lo estás llamando y tú lo estás invitando, Señor, a formar parte de tus soldados. Tú lo estás llamando a formar parte de este batallón fuerte que tú estás haciendo día con día, Señor. Y si hay alguien que el día de hoy pues se motive y diga: yo quiero formar parte de esa milicia, le invitamos a que pueda abrirte las puertas de su corazón y que te pueda recibir como Señor y Salvador de tu vida. Y si hay alguien que quiera invitar a nuestro Señor Jesús, le pedimos que repita esta oración. Amado Señor, gracias por permitir, Señor, que yo pueda reconocer que soy pecador y que te necesito. Ahora invito a nuestro Señor Jesucristo a que Él sea el dueño de mi vida. Yo lo recibo como mi Señor y Salvador. Y te doy gracias, Padre mío, porque sé que tú lo enviaste a esta cruz a morir en mi lugar. Sé que eres Dios que resucitó y que al tercer día, Señor, pudo vencer y dar la victoria a quienes le reciben. Padre, yo quiero que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Gracias, Señor, por perdonar mi vida. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de ser hijo tuyo. Ahora, Señor, permíteme, Padre Santo, que yo pueda gozar de esa salvación y vida eterna que solo tú la das. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden